Queridos estudiantes del sexto A, promoción 2020 del poderoso Ayacucho, reciban un saludo de parte de su profesor Tobías Mamani. Hoy haremos un pequeño repaso sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de la cuarentena ya expliqué este tema, pero hoy necesito explicarles las actividades que deben realizar en su texto y en su cuaderno. Vamos a comenzar por la línea de tiempo, la cual ustedes tienen este esquema en sus textos y deben llenar los respectivos espacios. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939 con la invasión de Polonia. Tenemos la derrota de Francia el 22 de junio, donde Alemania entra a Francia. Se tiene la batalla de Inglaterra en otoño, un bombardeo que se realiza a Inglaterra. Tenemos la invasión alemana a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y en 1941, en el 7 de diciembre, se realiza el ataque japonés a Pearl Harbor, en lo cual vimos una película. El 2 de febrero de 1943 se da la derrota alemana en la batalla de Stalingrado. Esta batalla es muy importante para los rusos. El 6 de junio, llamado el Día D, se realiza el desembarco de Normandía. El 7 de mayo, Alemania ya siendo derrotada, se firma la famosa capitulación de Alemania. El 14 de agosto se firma la capitulación con Japón, pero también hay que mencionar la explosión de la bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto y más tarde la bomba atómica en Nagasaki. Estos son los puntos que ustedes deben de llenar en la línea de tiempo que tienen en sus textos. También deben de realizar la biografía de los principales personajes que tenemos dentro de lo que es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Adolfo Hitler, quien es el que ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. Ustedes deben llenar en el espacio su biografía, pequeña biografía corta pero muy bien descrita. Ya les ruego a cada uno de ustedes pueden realizarlo de esa manera. También de Benito Mussolini, que era el líder de Italia con el fascismo. De la misma manera deben de realizar su biografía, ¿no? Cuando nació, dónde nació, qué estudió y cómo participó en la Segunda Guerra Mundial y al final cómo murió. Por ejemplo, Benito Mussolini murió el 28 de abril de 1945 fusilado, ¿no? Entonces deben de realizarlo de esta manera. Tenemos otro personaje que es Joseph Stalin, o en español José Stalin, o Isofí de Stalin en Rusia también. Deben de realizar su biografía, ¿no? Stalin, por ejemplo, aquí nació el 18 de diciembre de 1879 en Gori, Georgia. Joseph Stalin ascendió al poder como secretario general del Partido Comunista, convirtiéndose en un dictador soviético tras la muerte de Vladimir Lenin. Y así van desarrollando y hay que llegar incluso hasta el momento en que muere, ¿no? Por ejemplo, Stalin murió el 5 de marzo de 1953, ¿no? De cada uno de los personajes, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender ciertas acciones que ellos han tomado dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Otro personaje importante es Winston Churchill, quien era el primer ministro de Inglaterra. Y este hombre es reconocido ya que al final está dentro de los vencedores de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Algunos datos importantes: este es un hombre muy preparado, editó libros, incluso recibió un premio Nobel en el año 1953, ¿no? Por la obra que él realizó sobre el dominio de la descripción histórica y biográfica. Es un hombre muy preparado que también guió a Inglaterra dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Otro personaje importante, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos en lo que es la Segunda Guerra Mundial, y vimos en la película de Pearl Harbor cómo fue su accionar de este presidente. Pero lamentablemente él murió antes de terminar su gobierno. Murió el 12 de abril de 1945
y él tenía planes para enfrentar lo que es la Segunda Guerra Mundial y terminarla. Por ejemplo, la creación de la ONU era su idea, ¿no? Pero no llegó a concretarla. Pero sabemos que la ONU hoy en día es una institución que tiene predominio mundial. Entonces Franklin Roosevelt fue uno de los personajes que participaron y tuvieron un elemento decisivo dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que mencionar a Hirohito, que era el emperador japonés. ¿Por qué mencionamos a este emperador? Ya que Japón incursionó un ataque sorpresa a Pearl Harbor, a Estados Unidos, y además de que Japón tenía la intención de tomar posesión de territorios asiáticos y de invadir Estados Unidos. Es importante conocer los aspectos de la vida de este emperador, ¿no? Primogénito de Yoshihito, que era su padre, y fue también este mismo emperador que más tarde firmó la paz después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Él es el que se rindió y lo anunció en las radios japonesas. Tenemos que mencionar también a Erwin Rommel, conocido como el lobo del desierto, o perdón, el zorro del desierto. Este apodo lo consiguió en la guerra que tuvo en África, en medio del desierto, por su estrategia con la utilización de los tanques Afrika Korps y los autos que Alemania construyó. Estos autos funcionaban sin agua, y esto lo ayudó en las estrategias y tomó posesión de África del Norte. Pero al final no terminó. Su vida fue tristemente confrontada por el mismo Hitler, ya que se le acusó de haber preparado un complot para matar a Hitler, y por lo tanto el mismo Hitler le dio la opción de suicidarse, y fue esta opción la que tomó Erwin Rommel, pero fue destacado en las estrategias que realizó en el norte de África. También dentro de sus actividades deben realizar este mapa, lo tienen en sus textos, deben de pintar los colores que observamos. De verde las potencias del eje. Sabemos que dentro de la Segunda Guerra Mundial tenemos las potencias del eje: Alemania, Italia, Japón, y tenemos las potencias aliadas que están pintados aquí de color naranja. Hay países que inicialmente eran neutrales, pero luego fueron ocupados por los aliados de color un color naranja más claro. De celeste, los países que le declararon la guerra a Alemania, pero no intervinieron militarmente. Está ahí Bolivia. Y los países que están de color amarillo, los que no apoyaron a ninguno de los bandos. Como ven, casi todos los países estuvieron involucrados dentro de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la guerra es lo que deben realizar en este mapa. En las referencias, campañas del eje deben realizarlo con color verde, la ofensiva aliada deben realizarlo con color rojo, y las batallas importantes con el símbolo de un fueguito. Les había explicado esto ya en antes de entrar a la cuarentena, paso a paso, y ustedes solo deben guiarse con las flechas que vamos a ir remarcando, porque este ha sido el desarrollo de la guerra. Tenemos que hablar primero de la invasión de Polonia. Tenemos aquí las flechas, como ven, ustedes deben de acomodar de esa manera en su mapa. Fueron los primeros movimientos que realizó Alemania. Luego se fue a Dinamarca, llegando hasta Noruega, y luego dirigiéndose a Francia y también a Holanda, y su propósito de llegar a Bélgica. Después de tomar Francia, se va a dirigir para tomar Inglaterra, pero para llegar a Inglaterra tiene que vencer y pasar lo que es el Canal de la Mancha, y ahí es donde no lo va a poder realizar. Esta es la Operación León Marino,
Es el Canal de la Mancha, pero en grande, y esta situación geográfica ha hecho de que Alemania no pueda atacar Inglaterra. Luego se da la guerra en los Balcanes y se da el avance hacia Libia en África y toma posesión de lugares estratégicos en África. También avanza hacia Rusia, toma posesión de estos territorios y continúa avanzando hasta que se van a dar batallas decisivas y se va a dar lugar el avance de los países aliados, como observamos en las flechas rojas, y tenemos esta batalla importante que es en Alamein, donde es derrotado el ejército alemán y se da un avance de los ejércitos aliados. También pasa esto en Italia, en la batalla del Monte Cassino, donde son derrotados y se da un avance de los aliados en recuperación de los países tomados por Alemania. Rusia hace lo mismo en la batalla de Stalingrado, la cual ha sido decisivo, y a partir de esa victoria empiezan a avanzar hacia Alemania. También la batalla de Leningrado, y tropas rusas van a empezar a avanzar por el este, y por el oeste están viniendo las tropas aliadas, y debemos mencionar esta batalla que es el desembarco de Normandía el día D, y a partir de esa batalla empiezan a avanzar hacia Berlín, recuperan Francia, hasta que se va a dar la derrota a Alemania en Berlín. Este es el desarrollo de la guerra, y ustedes deben seguir con las flechas en sus mapas. Bueno, hoy estaremos viendo hoy como un pequeño repaso del tema de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.